Estamos aprendiendo en Pedro, estamos en esta serie, en esta gran serie, para recordar lo que aprendieron los discípulos. Así que estaremos estudiando las epístolas de Pedro, de Juan y la maravillosa epístola de Judas. Y hoy nos concentramos, o esta semana nos concentramos en estudiar la primera epístola de Pedro, y es cómo nuestra identidad va siendo fortalecida en un mundo postmoderno, un mundo postcristiano, un mundo totalmente distante de Dios como nunca se vio. El corazón es ese lugar central en nuestra vida. Aquí es donde convergen dinámicamente nuestros deseos, las cosas que nos mueven, nos apasionan. Algunos deseos son pecaminosos, otros son deseos en la voluntad del Señor. Ahí están también los pensamientos, es decir, todo lo que recibimos hoy viene a nuestros pensamientos y viene a nuestro corazón, pero también vienen nuestras elecciones. En función de esta dinámica, deseos, pensamientos, también aparecen las elecciones y en lo que vamos eligiendo día con día. Ahora, siempre me he preguntado por qué algunos creyentes responden de una manera, llamémosle bíblica, o desde las Escrituras y otras no. Y es que precisamente pasa por ahí. El creyente 1 va a tomar sus decisiones basado en su trabajo. Tengo mucho trabajo. El único día para descansar es el domingo. No tengo dinero para la conferencia que debo ir, el libro que debo leer, pero sí tengo dinero para otra cosa. Me congrego cuando puedo. Yo tengo que trabajar para tener dinero, está la voluntad de Dios, y estar seguro de que todo esté bien. Después voy a buscar a Dios. Él me entiende. Ahora, esto es un discurso común y es una cosmovisión, una manera de interpretar la vida. No digo que el trabajo esté mal, el trabajo es una bendición de Dios, el trabajo es nuestro campo de misión. Así que donde usted esté, usted tiene un campo de misión en su trabajo. El problema es cuando comenzamos a tomar decisiones, a abrazar deseos y comenzamos también a tener pensamientos, no desde quién soy yo, sino lo que voy haciendo en diferentes dinámicas. En mi trabajo, en mi deporte, en mi familia, que son cosas buenas, pero que no estamos tomando las decisiones fundamentadas desde la verdad revelada por el Señor. El creyente 2 toma sus decisiones basadas en las Escrituras, en la voluntad de Dios y una buena conciencia. Sabe descansar activamente en el Señor y sabe priorizar qué es lo que es importante. Una pregunta, ¿quién de aquí tiene un llamado misionero? Levanta su mano, por favor. Todos tenemos un llamado misionero. Entonces voy a volver a repetir y el que tiene un llamado misionero va a levantar su mano. ¿Quiénes de aquí tienen un llamado misionero? Ya, gracias. Todos, absolutamente todos tenemos un llamado misionero. No es que algunos que se van a otros países, lo cual es maravilloso, sino que todos tenemos un llamado misionero. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver lo que es el principio con lo segundo? Porque nuestro llamado, nuestra identidad es una identidad misionera. Nuestra identidad tiene que ver también con un propósito de Dios y con la pertenencia que tenemos en Él. Leamos ese texto. El que es bueno, entendemos de dónde viene esa bondad que no es propia, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Me gusta mucho esta versión, la versión internacional, porque toma esta bondad, la atesora en su corazón y produce el bien. Esta bondad solo viene de Dios. Pero el que es malo, de su maldad, muy bíblico, de acuerdo a lo que somos nosotros, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Lo que decimos es lo que hay en nuestro corazón. No quise decir esto, pero lo dijiste. Entonces es importante entender que está esto va mostrando cuál es nuestro corazón. Y nuestro corazón pasa por una identidad, un propósito y una pertenencia misional. Tenemos que dejar de pensar que el misionero son solamente los que se van a otros países. Dios llama a algunos a hacer eso. Y damos gracias a Dios por personas como Brittany y como Frank, que han dejado su país y han venido para acá. Muchos otros que se preparan, que están, otros Dios los trae no como misioneros, pero los trae de otros países, desde Venezuela, a hacer una misión en Costa Rica, en medio de muchas cosas. Pero todos nosotros, donde estemos, somos y tenemos un llamado misionero. Por esto es el texto que vamos a leer hoy. Vamos por favor a 1 Pedro capítulo 2, 8 y 9. Y en esta primera parte no vamos a estar ahí, pero vamos a hablar alrededor de ese texto. En la segunda volveremos aquí.
Si usted tiene la muy buena costumbre de la memorización, yo le invito a que memorice esos 2 versículos. Porque realmente en mi experiencia día con día, regresar a estos pasajes cuando el Alonso con su identidad asumida, y ya vamos a hablar de esto, comienza a responder desde formas equivocadas o mil cosas, es un recordatorio, es un alivio, un descanso maravilloso para el alma. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo o estos pasajes en lo particular a mí me conectan con Efesios 1:6, que hemos sido hechos aceptos en el amado. En ese gran amor de Dios es que nosotros hemos sido hechos. Ahora, me gustaría que usted entendiera estos versículos como una corona. Una corona que ha estado guardada en un tesoro muy importante, bien, y que en su momento Dios sacó esta corona, bien, y decía esto: mi especial tesoro, reino de sacerdotes, nación santa, y que en un momento la colocó sobre el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era este pueblo que llamaba y anunciaba. Pero pasando el tiempo, Pedro lo que va a hacer es se va a tomar de nuevo esa corona y nos va a recordar a nosotros, sus hijos, su pueblo misionero, su especial tesoro, su reino de sacerdotes, su nación santa, su pueblo adquirido por Dios, y la pone sobre la iglesia. Ustedes son esto. Por tanto, me habla necesariamente de una identidad. El problema que tenemos es que quizá algunos de nosotros no estamos viviendo con esta corona en nuestras cabezas. Y vamos quitándonos esa corona de identidad, propósito y pertenencia, y comenzamos a responder desde otro tipo de prácticas, otro tipo de coronas. La corona de mi familia, de mi trabajo, en el mejor de los casos, la corona de mis heridas, de mis asuntos pendientes, de mis etcétera, de mis experiencias, de mis perspectivas propias y no desde la revelación. Y por supuesto que vamos a responder mal. Por eso es que Pedro nos va a decir: hey, recuerden quiénes son ustedes. Estaban siendo perseguidos, por supuesto que sí. Y ahora más que nunca necesitan aprender a responder desde su propia identidad como hijos de Dios, desde los propósitos que Dios tiene en medio de la persecución, pero también dentro de la pertenencia. Esa unidad que había en el pueblo judío, que leyendo a los historiadores nos van a recordar que esa unidad en el pueblo, por la pertenencia que iban desarrollando, pudieron marcar un testimonio fuera de cualquier límite. ¿Qué vamos a hacer en esta primera parte? Vamos a hacer un recorrido por algunos versículos en el Antiguo Testamento principalmente. ¿Para qué? Para recordar que somos un pueblo misionero. Y quiero llegar en esta primera parte a una declaración que la vamos a continuar en la segunda parte, pero solamente en la epístola de Pedro y otros textos conectados con esto. Pero si nos olvidamos de la misión de Dios, de lo que Él está haciendo desde siempre, y lo limitamos particularmente a que, otra vez, a conceptos tal vez cortos, que el misionero es Connie, que está en Panamá, lo cual lo es, y recibimos su informe, oramos por ella, ofrendamos para ella, alentamos su trabajo, pero ella no es la única misionera. Usted en su lugar, en sus específicas situaciones, son misioneros. He hablado esta semana con varias personas de la iglesia que están cuidando a otras personas, sea por enfermedad, sean por asuntos que están pasando complejos, y yo les fui muy enfáticos. Tu ministerio en este tiempo es ese, el cuidado de esa persona, de ese acercamiento misericordioso, compasivo, de una persona que está herida y que la queremos abrazar, pero como está herida, como que se quita y que no quiere que... Ese es el llamado misionero nuestro, aparte de nuestra forma de vida que tenemos. Así que vamos a ir por una serie de pasajes que están aquí, así que los voy leyendo. Usted por favor sígame y voy a hacer 1 o 2 comentarios nada más de cada uno de estos textos que me parecen sumamente importantes para recordar de que ser una nación santa, un pueblo, un reino de sacerdotes, un especial tesoro, no es un título lindo que Dios nos dice, es quienes somos. Yo no sé si usted
le puso algún sobrenombre a sus hijos, ¿verdad? Yo sí, muchos me lo censuraron, este no, ¿verdad? Pero con Abby yo le digo Pichuchi, desde siempre, no sé por qué. Y es algo tierno, bonito y ya está, es una tontería, ¿verdad? Y crecimos y ya está. Bueno, cuando Dios nos dice, nación santa, reino de sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, mi especial tesoro, no es algo lindo, simbólico. Nos está recordando quiénes somos por lo que Él hizo. Es una verdad revelada para nosotros. Y más que esa ternura de que nos digan de cierta manera, está el hecho de quién yo soy. Entonces vamos primero a Génesis capítulo 1, versículo 27, porque tenemos que entender entonces, para responder a la vida, que somos seres creados. 1:27 de Génesis y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea al hombre en su gran templo del mundo, del universo, y pone dos representantes suyos que van a reflejar la gloria de Dios. El hombre y la mujer, diferentes pero absolutamente complementarios e iguales en valor, propósito y misión. Y les dice, ustedes tienen dos trabajos. Número 1, reproducirse. Y número 2, gobernar, desarrollar una civilización, una cultura que represente quién soy yo en este mundo. Estas personas de forma individual no podían hacerlo. Adán solo no podía ni reproducirse ni gobernar. Igualmente Eva, no podían solos ni reproducirse ni gobernar. Dios en un complemento perfecto les dice, ustedes tienen un propósito. Van a reproducirse y van a gobernar reflejando mi bondad. Saltemos a 2:15. En 2:15 reitera este llamado, algunos le han llamado el mandato cultural, que es un tema muy interesante para estudiar. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. No es que Adán iba a ser sembrador de papas. No le está llamando a ir a cultivar y a ponerse botas colibrí. No va por ahí. Va por la idea de desarrollar una civilización, una cultura. Que si ustedes leen en el capítulo 4 de Génesis, van a comenzar a ver algunas profesiones. Los que se dedican al ganado, los que se dedican a la herrería, los que se dedican a la música. Cada familia va ahí como con sus especialidades. Bueno, cada una de estas ramas debería haber sido reflejando la grandeza de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? La caída. Capítulo 3 de Génesis, todos lo conocemos, pero leo el versículo 15. Cuando Adán y Eva caen, bien Dios se pronuncia con una declaración de restauración. Y Él va a decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una promesa. Este es lo que llaman muchos el protoevangelio. Es decir, el primer prototipo del evangelio. Dios proveyendo ese medio de salvación. Entonces, Adán y Eva dicen, va a venir un descendiente suyo. Ese va a restaurar todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Capítulo 4, ¿qué es lo que nos dice? Que tuvieron un hijo. Aquí está. Este era 4:1. Conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Tenían una esperanza muy equivocada en Caín, ¿verdad? Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero Caíncito, en el versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esa línea de pecado va continuando. Dios siempre va a ir proveyendo los recursos para la salvación. Y va a ir gestionando, va a ir articulando desde su mismo plan estas intervenciones divinas. Por eso, las historias que encontramos en las Escrituras no son historias bonitas para que le contemos a los niños en la escuela dominical. Va mucho más allá de eso. Todo el Antiguo Testamento es ese relato, esa línea que nos va a llevar hasta el Mesías y que desesperadamente mientras leemos deberíamos ir diciendo, ¿dónde está la simiente de la mujer? ¿Qué tiene que ver esto con esa promesa? Por eso Gálatas dice que en el tiempo establecido Cristo nació de mujer. Capítulo 12, versículo 1. Un capítulo importantísimo porque aparece entonces Abraham. Ya Dios elige a un hombre y le dice, a través tuyo va a venir este cumplimiento.
12:1 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De un descendiente de Abraham vendría esta simiente de la mujer. Abraham no fue un misionero, no fue enviado. Bueno, algunos dicen que sí, pero yo creo que no. No fue enviado por una comisión de una iglesia que fuera a predicar el evangelio a otro país. Dios lo guía a un lugar donde los va a establecer. Y como todos conocemos la historia, a partir de Abraham vienen sus hijos, Isaac, viene Jacob, que después va a ser Israel. Israel tiene 12 hijos, y pasando el tiempo, ¿se acuerdan que hubo una gran hambre y que se van para dónde? Para Egipto. Entran 70 personas a Egipto al final del libro de Génesis. Y José ya estaba en Egipto, preservando esta línea de testimonio de quién, por dónde vendría este Mesías prometido. Ahora, estando en Egipto, la nación de Israel crece. Y los capítulos del 1 al 18, ¿se acuerdan qué es lo que pasa? Bueno, del 1 al 12 realmente. Dios diciéndole: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Vienen las plagas, todo lo que conocemos, que es una gran historia y no es el lugar para que la desarrollemos. Pero llegando al capítulo 19 de Éxodo, vamos ahí por favor, vamos a ver, creo yo, uno de entre los 5 textos más importantes del Antiguo Testamento, es Génesis 19, 5 y 6. Y voy a llegar a un punto, créanme. O en mi mente hay un punto. Génesis 19, del 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan la corona? ¿Se acuerdan esa corona que tenemos? Bueno, aquí Dios se la está poniendo al pueblo de Israel. Aquí ustedes van a hacer esto. Fíjense, versículo 4. Dice, primero, liberación de la esclavitud, en primer lugar. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Este concepto de alas de águila es una metáfora que está expresando una idea de una liberación de una manera poderosa, fuerte, pero controlada y sutil. ¿Me explico? Es como ese vuelo de un águila, si pudiéramos verla en vivo. Un águila es impresionante, la extensión de las alas, la apariencia, y tienen una fuerza, pero al mismo tiempo vuelan de maneras muy sutiles y muy milimétricos. Es el concepto. Vieron todo lo que yo hice en Egipto, cómo yo lo saqué, y nos habla de esta liberación de la esclavitud. Vayamos un segundo a Deuteronomio 7, por favor, rápidamente, para leer un par de versículos nada más. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Insignificante, el más pequeño. Y Dios lo convirtió ¿en quién? En un especial tesoro. ¿Por qué? Versículo 8. Sino cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con Jehová con mano poderosa, los ha rescatado de la servidumbre, la mano de Faraón. Si saltamos rápidamente a 1 de Juan, capítulo 4, vamos a encontrar básicamente el mismo concepto. A través de los siglos se preserva este concepto. 1 de Juan 4, 7 al 10. Este texto yo lo leo y lo leo y lo leo, y cada vez sensibiliza más el corazón. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, como dice Deuteronomio 7, 9. El 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es amor? ¿En qué consiste el amor? En el envío de Cristo,
y que Cristo nos ama a nosotros. Es lo que el texto dice. Cuando nos devolvemos a Deuteronomio, si no lo hagan, nada más lo menciono, dicen lo mismo. Ustedes, Israel, eran insignificantes, no eran nadie. Eran el más pequeño. Yo los escogí. ¿Por qué? Porque los amo. Y esta escogencia implica una identidad, un propósito y una pertenencia. Volvámonos a Éxodo 19:4. Ustedes vieron lo que yo hice, lo liberé. Versículo 5. Una invitación a ser parte del pacto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, el cual va a comenzar a especificar en los capítulos más adelante, les va a decir, vengan, yo los saqué a ustedes de la esclavitud y los quiero invitar a que entren en una relación de pacto conmigo, donde ustedes puedan entender que somos muy bonitos y muy simpáticos y por eso hemos sido escogidos. No, porque para ustedes tengo una identidad, un propósito y un profundo sentido de pertenencia. Y los invita a ese pacto, el pacto mosaico a partir del capítulo 19, empezando por los 10 mandamientos y toda una serie de estatutos nacionales para que Israel sea ¿qué? Su pueblo escogido por Dios, esa nación santa. La intención de Dios con Israel es que brillara en medio de sus pueblos y que atrajera por medio de su diferenciación a otros que vinieran a conocer. ¿O no es esta la historia de Rahab, por ejemplo? De que dijo, hemos escuchado lo que Dios ha hecho con los egipcios y tenemos temor. Y Rahab se incorpora como una mujer temerosa de Dios al pueblo de Israel, y esta mujer escogida por el Señor va a ser de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que había sido prostituta, una mujer gentil, que es redimida y viene la fe con un propósito nuevo, con una identidad nueva, con una pertenencia nueva. Ya no le interesaba más su identidad, su propósito y pertenencia al pueblo de Jericó, porque había encontrado en Dios una restauración completa para su alma. Fue hecha una nueva criatura. Ahora, versículo 5. Ahora pues, si eres oído mi voz, guardad mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Déjeme leerle algo rápidamente sobre lo que es el especial tesoro. Eso que está aquí. Esta palabra segulá en el hebreo es una posesión adquirida para el uso exclusivo de la persona en cuestión, en este caso de Dios, fuese por pagar el precio necesario o fuese por otros esfuerzos suyos. Nadie disputa con el dueño de la posesión de segulá. Y el Antiguo y Nuevo Testamento dicen, hay un Dios a que le pertenecen todas las cosas, por tanto somos propiedad exclusiva del Señor. 1 Corintios capítulo 6 enfatiza eso y en la segunda parte lo vamos a ver. Yo no me pertenezco a mí mismo. Yo no me diseñé, yo no me creé, yo no me redimí. Entonces yo no me pertenezco a mí mismo. Soy propiedad exclusiva del Señor. Soy su especial tesoro. Pensé que lo había puesto aquí. Soy su especial tesoro. Ese especial tesoro me pertenece a mí y únicamente a mí. Segunda parte del 5. Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. Todo lo que existe pertenece al Señor. Es de Él. Lo que usted y yo tenemos a nuestro nombre no es nuestro, es del Señor. Los hijos que tenemos no son nuestros, son de Él. Todo le pertenece al Señor. Versículo 6, ahora sí. Y vosotros entonces me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo que Pedro va a hacer no es comenzar a inventarse una serie de palabrerías para ver cómo convence a los receptores de su epístola de que se mantengan fieles. Lo que Pedro está haciendo es citándoles todos los conceptos desde el Antiguo Testamento, las Escrituras, para decirles, no se olvide quiénes son ustedes. Ustedes y nosotros hemos sido adquiridos por Dios. Por eso habla de una dinámica, gracia de Dios, lealtad exigida por el pacto y convertirse en mi pueblo, en esta relación. Entonces, todo lo que hemos dicho lo quiero resumir en una corta declaración. Somos propiedad exclusiva del Señor con propósito misional. Es lo que Pedro nos está diciendo en los versículos 8 y 9. Fundamentado en estos textos, que fueron solamente algunos pocos, y en todo el Antiguo Testamento. Ustedes no son de ustedes mismos. Ustedes no viven según sus propósitos. Por eso cuando el creyente comienza a decidir en sus propias cosmovisiones, en sus propios deseos,
en su propio tiempo, en sus propias prioridades. Llámese trabajo, familia, cansancio. He escuchado muchas veces, y no estoy juzgando, es que no fui porque estaba muy cansado. Está bien, está muy bien un domingo decir, hoy estoy reventado, voy a quedarme descansando. Está bien. Pero el problema es cuando esa es la costumbre o cuando esa es la excusa. Está bien, tengo que trabajar un domingo. Toca trabajar un domingo, no hay problema. El problema es cuando son todos los domingos. El problema es cuando no participo en los grupos porque estoy corriendo con tantas cosas. No somos nuestros. Nosotros somos propiedad exclusiva del Señor con un propósito misional. Ahora, ¿cómo vivimos esto? Estos textos que estamos revisando, estudiando, nos llevan a una declaración en la cual queremos reflexionar en esta mañana. Somos propiedad exclusiva del Señor con propósito misional. Bien, y creo que los textos nos sobran para seguir fundamentando estos elementos, bien, de nuestra pertenencia al Señor, pero también de un propósito misional. Y quiero ser enfático en esto, porque cuando hablamos de las misiones, ¿verdad?, que está bien y se hacen, usualmente se piensa solamente fuera, pero perdemos esa identidad nuestra y creo que es uno de los aspectos que van afectando nuestra vida en Cristo. Vamos a volver a Primera de Pedro, capítulo 2. Y antes de entrar en los versículos 9 y 10, quiero repasar rápidamente los versículos anteriores, porque en el capítulo 1 terminamos hablando de este gran poder en el Señor para testificar de quién es Él. En el capítulo 2, Pedro nos hace una invitación sumamente importante, recordándonos dónde está nuestro fundamento. En el versículo 1 nos invita a desechar. Muy bien, desechen. Y la forma en cómo está escrito esta palabra tiene que ver con una capacidad dada para que en dependencia del Señor yo pueda ir desechando estas cosas. ¿Qué cosas? Malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Por mi intimidad con el Señor, mi comunión con Él y la capacidad que me ha dado, hay que ir desechando estas prácticas. En el versículo 2 nos va a dar el complemento de este desechar, que tiene que ver con el desear. Esta idea de qué es lo que añoro. Y la idea es que como un niño recién nacido, esos bebés que están desesperados, que vienen ya listos para succionar, para alimentarse, como estos niños, debemos desear la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra pura de Dios, para crecer en la salvación, si es que hemos gustado esta salvación. Entonces, hay un movimiento de ir desechando y al mismo tiempo de ir deseando. ¿Cómo? Versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es Él? Evidentemente por el contexto es Jesucristo. Y Pedro desde el versículo 4 hasta el versículo 8 lo que va a ir haciendo es argumentando desde el Antiguo Testamento que Cristo es esa, llamémoslo así, y son mis palabras, esa pieza faltante, eso que estaban buscando y se encuentra para completar esa misión. Puesto este fundamento que es Jesucristo, el mediador, como Erwin decía, el salvador de todos los hombres, aquel que viene produciendo en nosotros el querer como el hacer, es el fundamento. Y este desechar y este desear solamente se va a completar cuando nosotros fundamentemos nuestra vida en Cristo. Versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva. Cita textos del Antiguo Testamento y en el versículo 7 dice, para vosotros los que creéis, es esta acción de la fe, los que creéis, Él es precioso. Muy bien, para nosotros Cristo es precioso. Es el fundamento de nuestra fe, es el sostén de nuestra vida, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es a quien adoramos, es Jesucristo. Pero para los que no creen, es decir, los que no han fundamentado su vida en Cristo Jesús, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay algunos que van a encontrar tropiezo en Cristo y no van a creer y van a basar su estilo de vida diciendo, yo voy a fundamentar mi vida en otra cosa que no sea en Cristo. Voy a construir, como hemos visto en otros momentos, sobre la arena. Otros dicen, no, yo voy a construir sobre la roca. Ahora, ¿cómo comienza el versículo 9?
pero vosotros contrastados con los del versículo 7 y 8. Aquellos no creyeron, aquellos se endurecieron. Y Pedro nos va a decir tres cosas que ya he enfatizado claramente. Él nos va a hablar de, leamos el texto, mas vosotros sois. Esto me habla de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Soy un pastor? No. ¿Soy alguien que corre? No. ¿Soy papá, esposo? No. No primeramente. Hago todas esas cosas, pero siempre fundamentados en Cristo. Es decir, que mi ministerio pastoral, como mis hobbies de correr, están fundamentados en Cristo. No puede ser de otra manera. Esa es mi identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para, propósito. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de mi identidad? Para que anuncie, y ya vamos a ver la idea de verbalizar, para decir, expresar las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Entendidamente es el Señor, es Cristo Jesús, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que me salvó y me sigue salvando y me salvará. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué es esto? Pertenencia. Yo antes, usted y yo no pertenecíamos, no teníamos ese arraigo, esa familia con que me logro identificar. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces Pedro no se está inventando lindas palabras para convencer a su audiencia de que sean fieles en la persecución. Pedro lo que está haciendo es citando textos del Antiguo Testamento, todo el capítulo 2, uno tras otro, fundamentando su rol misional y de identidad. Hermanos, yo sé que hay persecución, que no es fácil. Es más, vengámonos hasta el presente. ¿Qué situación crítica está pasando usted hoy? ¿Qué pruebas, qué adversidades, qué pecados estamos luchando? Me incluyo en primera fila. Esta semana para mí no fue fácil, hubo muchas luchas en muchas cosas. Pero estos eventos, estos conflictos, no es que, ay, pobrecito, ojalá que pase rápido y que iba a ver, todo va a estar bien. No todo va a estar bien. A veces todo está mal y va a seguir mal. Y estar mal no está mal, porque tiene un propósito en ir desarrollando nuestra vida. Entonces Pedro lo que va a decir es, vean, ¿hay persecución? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Esto va a durar un tiempo? Probablemente que sí. Pero Dios va a darles a ustedes también la salida. Y ya lo comienza a dar con cosas elementales de nuestro ser. Tres cosas puntuales, pero les recuerda. Ustedes son hijos de Dios. No están abandonados, no son huérfanos. Ustedes en medio aún de persecuciones hay propósito. Dios sigue completando los propósitos en ustedes. Y finalmente, que a mí lo que me cautiva el corazón, ustedes no están solos. Ustedes pertenecen a una comunidad, a un grupo, a una red de apoyo, a más que están pasándola como ustedes, para que se sostengan unos a otros. Entonces, vamos a ver algunas cosas puntuales de este texto. Primeramente, Pedro va a decir, en el versículo 9, más vosotros sois, hablamos de identidad. Si usted fue a la conferencia Levanta, excelente. Si no fue, confiese su pecado, por favor, pronto. Pero en esta conferencia hablamos de dos cosas, que fue la base de o algo muy importante. Nosotros podemos responder desde una identidad asumida, que esa identidad asumida es todo el bulto que cargamos de pecados que cometemos, pecados que cometieron contra nosotros, heridas, asuntos pendientes, experiencias de infancias que nos dañaron, todo esto. Y ese bulto que tenemos encima, bien, respondemos de esa identidad. La forma en que nos criaron, los dolores que pasamos, y es una forma como mucha gente responde. Pero nosotros al estar en Cristo, 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tenemos una identidad dada, ya no asumida. Es decir, Dios nos dio una nueva identidad. ¿Cuál es? Que somos hijos de Dios. Y desde identidad dada por Cristo Jesús, vamos viviendo nuestra fe y descubriendo quiénes somos en Cristo. Por eso digo, puedo responder diferente. No por lo que yo haga o por mis heridas del pasado, sino por quien soy hoy en Cristo. Entonces, partimos de este concepto de una identidad dada por Dios. Ya yo no respondo
no respondo, no debería responder desde esta identidad asumida. Y cuando lo voy haciendo, necesito ir trabajando para que ya no sea así y pueda responder como ahora estoy en Cristo. Muy bien, entonces tenemos esa nueva identidad en Cristo. ¿Qué implica? Pueblo escogido. Esta palabra escogido tiene que ver con genética, genealogía, es decir, de una familia. Es un pueblo elegido por Dios. Un real sacerdocio, ya lo hemos mencionado, estamos en esta comunidad de personas que tienen un acceso delante de Dios. Una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Por qué menciono esto? Hay una fotito muy linda. Si usted identifica qué es esto, son personas, imagen y semejanza de Dios, que formaron pandillas, comenzó en Estados Unidos en los años 80, y después se expandió, vinieron desde Centroamérica, Salvador, Honduras, Guatemala, en los 80 por la guerra civil, se van a Estados Unidos, a Los Ángeles, y forman las pandillas. La MS-18, la Mara Salvatrucha, y todas estas cosas, ¿verdad?, que hasta hoy, 50 años después, seguimos viendo sus estragos. Ahora, quiero leerles algo sobre una de las muchas razones por qué se formaron estas pandillas en Estados Unidos en los 80s. Son varias razones. Las guerras civiles, la pobreza, el desplazamiento, la inmigración, son varias, pero hay una muy interesante. Fíjense esto. La literatura psicológica sobre pertenencia e identidad muestra que los jóvenes gravitan hacia grupos, incluso grupos delincuentes, cuando esas necesidades, ser reconocido, formar parte, obtener estatus y propósito, no se satisfacen por medios institucionales, familia, escuela, trabajo o iglesia. Estudios sobre gang membership o cómo se hicieron estas pandillas y teoría de la identidad social confirman que la identidad colectiva y la cohesión de grupo medían la adopción de normas y comportamientos delictivos. Fíjense más. Informes gubernamentales y evaluaciones internacionales remarcan además factores estructurales: exclusión escolar, discriminación, falta de oportunidades económicas, políticas de deportación que exportan la organización pandillera Centroamérica y traumas previos. Estos factores interactúan con la búsqueda de identidad y pertenencia para impulsar la formación y la persistencia de las pandillas. Resumido, toda esta gente que en los 80 se emigró, lo que estaban buscando era una identidad. ¿Quién soy yo? Tuve que salir huyendo de mi país y llego a un lugar donde no hablo el idioma, no conozco la cultura. ¿Quién soy yo? Un lugar de propósito. ¿Para qué estoy aquí? Yo no como su comida, yo no comparto sus ideas, y un lugar de pertenencia. Y comienzan entonces a formarse lo que hasta hoy, después de 50 años, siguen siendo una gran problemática. Entonces, los asuntos que entendemos nosotros de identidad, propósito y pertenencia no es un invento de Pedro para escribir algo bonito, es una necesidad humana. Y que si no se satisface por los medios correctos, va a ser para nosotros un gran conflicto. A mí me tocó profundamente el corazón cuando yo leo que estas personas lograron encontrar pertenencia e identidad cuando ni la familia ni la iglesia proveyeron de esos espacios. Entonces, ¿cuál es la diferencia con mis hijas? ¿Qué pasa si yo como papás y como padres, nosotros no proveemos en nuestro hogar, que es el seno del crecimiento de cada persona, esos sentidos de identidad, propósito y de pertenencia? ¿Saben qué va a pasar? La van a buscar en otro lugar, donde encuentren esa identidad, esa pertenencia y ese propósito. ¿Qué pasa si nuestra iglesia, el viernes con Erwin estábamos conversando sobre los jóvenes, y qué pasa si nuestra iglesia no provee ese espacio para los jóvenes? Si para los jóvenes venir es, como decimos, para el chingue y para todo ahí nada más, ¿y qué pasa si como jóvenes o como niños o los matrimonios no proveemos espacios donde desarrollemos juntos esa identidad en Cristo? ¿Qué pasaría? En mi opinión, creo que no estaríamos acertando al concepto de iglesia, ni mucho menos desarrollando un modelo misional en todos nosotros para vivir nuestra fe ampliamente, abiertamente, en el lugar donde Dios nos ha colocado estratégicamente, porque es otro asunto que tenemos que ir entendiendo. Dios nos coloca en lugares estratégicos a nosotros, en lugares muy específicos. El centro educativo donde usted está, el trabajo donde labora, la familia en que estuvo o en que está.
Tal vez algunos de nosotros tengamos asuntos ahí familiares complejos. Yo los tengo. Y tengo que ir procesando algunas cosas no desde mi identidad asumida, sino desde mi identidad dada. Y saber cómo respondo en mi familia, que no son creyentes, cómo respondo yo con un compromiso misional, sabiendo que yo no me pertenezco a mí mismo y que no puedo actuar conforme yo pienso que debería actuar. Como dice el meme, ¿verdad? ¿Por qué no usted es un alma libre? Porque me lo prohíbe la ley, la conciencia y la de la Biblia, ¿verdad? Es como, no puedo expresar quién soy yo jamás, porque vendrían todos esos conflictos. Pero cuando vivo mi fe desde mi identidad dada, quién soy en Cristo, entonces es muy diferente. Volvamos a Pedro, por favor, rápidamente. Vosotros sois, tiene que ver con esta identidad que hemos hablado, una identidad misional, identidad dada por el Señor, y tenemos que ir matando esta identidad asumida, si cabe la palabra, irla minimizando. Segundo, ¿para qué? Versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dos cosas muy puntuales. Número uno, esta palabra que aparece acá, anunciar, implica necesariamente la idea de expresar de una forma verbal estas verdades. Si bien es cierto, uno de nuestros principales mecanismos de predicar el Evangelio es por la vivencia del mismo, es el principal, si no seríamos unos hipócritas, vivimos el Evangelio tal cual es, pero también junto con esta vivencia tenemos que expresarlo. Y en oportunidades de hablar con otras personas, de que por qué yo vivo como vivo, de cuál es mi fe, cuáles son mis relaciones, es expresarlas, es en Cristo Jesús, es por Cristo. Es hablar el Evangelio junto con nuestra forma de vida, es un todo, no es una u otra, es todo, como vivo, como pienso, como siento y lo que digo. Fíjense Colosenses 1:13, hablando sobre Jesús, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, tanto Pablo como Pedro nos van a dar este concepto. Hemos sido trasladados de las tinieblas, de una vida perdida, alejada del Señor, y hoy somos hechos cercanos al reino del Hijo amado. Bueno, eso yo le tengo que decir. No soy mío, somos propiedad exclusiva del Señor. Él nos creó, nos redimió para su uso. Y tengo un propósito misional. Uno de ellos, ¿cuál es? Expresar el Evangelio. Volvemos a Pedro. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es pertenencia. Yo pertenezco acá. Kendall hacía una muy buena pregunta en la mañana. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, y porque soy el pastor y si no me regañan, ¿verdad? No es la respuesta. Es porque yo pertenezco a este lugar. Yo en mis habilidades normales no vería otro lugar donde estar un domingo en la mañana. No lo vería. Porque aquí es donde está mi familia, mi gente, mi grupo, donde pertenezco. ¿Que puedo faltar un domingo porque me voy de vacaciones? Por supuesto que sí. Pero aquí están todos. No me veo en otro lugar un domingo en la mañana. Y no quiero limitar la fe al domingo en la mañana. Quiero poner un ejemplo nada más para ilustrarlo. Veamos una ilustración. Oseas capítulo 1. Si usted ha leído Oseas y salió cuerdo de la lectura, es muy bueno. Porque Oseas nos cuenta una historia muy interesante, que de hecho sería interesante estudiarlo. Pero básicamente, de acuerdo a los eruditos, Dios le dijo a Oseas, vaya, cásese con una mujer que se va a prostituir después. Es la historia básica, ¿verdad? Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Versículo 9. Y dijo Dios, pone por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Esta ilustración, esta experiencia que tuvo Oseas,
es que tu hijo va a tener un nombre simbólico. Hoy el nombre es, ustedes no son mi pueblo. Pero va a venir alguien en el cual van a permanecer, donde les van a decir, ustedes son parte de ese pueblo, ustedes son esos hijos. Vamos a Romanos 9:25, por favor. Romanos 9:25. Pablo, hablando sobre Israel, les dice, Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán también hijos del Dios viviente. Pablo lo confirma aquí en Romanos. Y nos dice, donde fueron maltratados, fueron separados, donde no eran hijos de Dios, por la obra de Cristo van a ser entonces esos hijos de Dios. Fíjense 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer varios versículos del 12 hasta el 20 para entender este concepto que Pablo habla maravilloso sobre esta pertenencia de ese segulá, esta pertenencia única en el Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del propio cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis? Y es todo este argumento para llegar a este versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segulá. Pertenencia exclusiva del Señor con un carácter misional. Entonces, no podemos vivir nosotros como queremos o como pensamos. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos. Daría tal vez un primer sentido de, bueno, entonces si no pertenezco, si no puedo, entonces ¿qué hago? Bueno, justamente es donde entran estos tres conceptos fundamentales. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy vivo hoy? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y a quién pertenezco? Pertenezco al pueblo de Dios. Pertenezco a Dios, por supuesto, en primer lugar, pero pertenezco al pueblo de Dios. Estoy en íntima comunión con Él. Entonces, termino. Identidad, propósito y pertenencia son una dinámica que tenemos que ir constantemente recordando en nuestra mente para saber cómo responder ante qué. Ante las pruebas, los sufrimientos, las tentaciones, asuntos pendientes. Necesito fortalecer mi identidad. Yo no soy lo que me hicieron ni lo que dicen, soy hijo de Dios. Yo no tengo que vivir como otras cosmovisiones dictan. Yo vivo de acuerdo a la verdad revelada de Dios. Y yo pertenezco a una comunidad donde puedo entrar y decir, estoy mal, estoy herido, sufro, la paso mal. Y que va a haber un hermano o una hermana que se va a sentar conmigo y va a decir, mira, no todo va a estar bien. Vamos a orar y yo voy a estar al lado tuyo el tiempo que dure todo esto que no está bien. Porque es una comunidad a la cual la gente pertenece. Y venimos acá justamente para eso, para sobrellevar los unos las cargas de los otros, para caminar en esa comunión que necesitamos. No venimos aquí esperando perfección. No venimos aquí esperando que todos seamos angelitos. Venimos a ayudarnos a seguir llevando este llamado de identidad, propósito y de pertenencia. Quiero terminar con unos textos. Repaso esta declaración. Somos propiedad exclusiva del Señor con propósito misional. Eso es lo que somos. Tito 2:14. Jesús, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, para purificar para sí a un pueblo elegido. Es la misma idea de Oseas y de Pedro, dedicado a hacer el bien. Una de las evidencias del desarrollo saludable de nuestra identidad, propósito y permanencia es la dedicación a hacer el bien. La Nueva Traducción Viviente lo pone como totalmente comprometidos
a hacer buenas acciones. Porque es imposible que una persona que está viviendo su identidad en Cristo, entiende cuáles son los propósitos de Dios y permanece en esta comunidad de pertenencia, en una comunión con Dios, creo que es imposible que no produzca cosas buenas. Como leímos en el texto de Lucas al principio. Aquel que su corazón llena de cosas buenas, que son de Dios, va a producir cosas buenas. El que no, de su propia maldad, siembra su corazón, saben que va a producir. Vamos a Malaquías. Estuve inspirado con lecturas extrañas, ¿verdad? O poco usuales, no extrañas, poco usuales. Pero fíjense este texto cautivador de Malaquías, capítulo 3, porque realmente es un texto riquísimo que vale la pena que nos detengamos a leerlo. 13 al 18 de Malaquías. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Ya empezamos difícil, ¿verdad? O sea, lo que el pueblo estaba diciendo eran palabras violentas contra el Señor. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen iniquidad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esta es una perspectiva, equivocada pero perspectiva. 16. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, pertenencia. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay un dicho popular que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Estar de acuerdo o no estar de acuerdo? No hay ningún problema. Pero cuando nosotros no tenemos claro el concepto de servir al Señor, como está acá, y estas personas que se quejaban diciendo, están cansados de servir al Señor. Y no estoy hablando de servicio ocupando un puesto ministerial dentro de la iglesia. Yo soy maestra de escuela dominical, yo soy líder de jóvenes, no estamos hablando de ese servicio. Estamos hablando del servicio misional completo que tenemos en Él. El de vivir todos los días en una dependencia en el Señor y que sea que vaya a una oficina, vaya a un hospital, vaya a una universidad, a un colegio, me quede en mi casa ayudando a mi papá que está muy anciano, sea lo que sea, es que eso no sea gravoso, porque esa es nuestra misión, es nuestro sentido misional. Ahí vivimos la fe. En cualquiera que sean las circunstancias, ahí estamos llamados nosotros a vivir nuestra fe. Entonces, y rescato dos cosas. 14. Por demás está servir a Jehová. Yo no quiero vivir mi fe, la verdad que voy a la iglesia, confieso, ofrendo y todo está muy bien, ya cumplí con el Señor, chao, nos vimos. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron a su compañero, pusieron cosas por escritos, se comprometieron con el Señor. Y Él dice, serán para mí un especial tesoro. Y ahí van a discernir lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Entonces, ¿cuál es su identidad? ¿Sobre qué base está tomando decisiones día con día? ¿Cuáles son sus deseos, pensamientos, elecciones? ¿Tenemos claro nuestra identidad dada por el Señor? ¿Seguimos comprendiendo cuáles son los propósitos de Dios en nosotros que va desarrollando día con día? ¿Y qué tanto valor yo le estoy dando a la comunidad a la cual pertenezco? Que obviamente primeramente está con Dios. Pero quiero enfatizar en cuanto a la comunidad. ¿Qué tanto valor yo le doy a este lugar de pertenencia, donde puedo estar seguro para seguir creciendo? Padre, gracias por ese tiempo con tu palabra, porque encontramos, Señor, la revelación de la verdad dada por ti, Señor, por medio de Pedro, recordándonos, Señor, quiénes somos. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar tus virtudes, Señor. Las virtudes, Señor, de que nos has trasladado del imperio de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino, Señor, de tu Hijo Jesucristo en luz, reino admirable y único. Señor, gracias porque antes no éramos pueblo, pero hoy lo somos. Señor, gracias porque somos el especial tesoro, no por nuestra capacidad, sino por un mediador que es Jesucristo, en quien encontramos, Señor, identidad,
propósito y pertenencia. Padre, gracias por ese tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.